Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el pintor Elías Salaberría, y es que este año se celebra el 125 aniversario del nacimiento de este pintor de Lezo, y para ello va a estar hoy con nosotros su bisnieta, Urquiri Salaberría, y también el profesor de arte Pello Fernández. Además, Garasi López de Chezarreta, que es la responsable de las relaciones con los ayuntamientos de Eusko Ikaskuntza, nos va a contar en qué consiste el convenio que han firmado recientemente en Lezo para realizar una investigación sobre el certamen de pintura que lleva el nombre de Elías Salaberría. Pero antes de dar paso a nuestros invitados, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. Elías Salaberría fue un ilustre pintor nacido en Lezo en 1883. Gracias a la ayuda del Marqués de Cubas, inició su formación en San Sebastián. Posteriormente se trasladaría a Madrid y a París. Entre sus obras cabe destacar a Izcolari, San Ignacio de Loyola, Retrato de José María Salaberría o La procesión del Corpus en Lezo. Obtuvo numerosos premios internacionales y está considerado como uno de los mejores retratistas de la época. Falleció en Madrid en 1952, víctima de un desafortunado accidente. Como decíamos, tenemos hoy con nosotros a Urquiri Salaberría, que es bisnieta de Elías Salaberría y presidenta de la asociación ESSIKER, Asociación para Promover Investigaciones y Actividades sobre Elías Salaberría y Patrimonio Vasco. Urquiri, arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon. También está con nosotros Garasi López de Chezarreta, que es responsable de las relaciones con los ayuntamientos en Eusko Ikaskuntza. Garasi, arratsaldeon zuri bai. Arratsaldeon. Y tenemos con nosotros, por último, a Pello Fernández, que es profesor de arte y secretario de la Fundación CIGA. Pello, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, el 16 de abril de 1883 nacía en Lezo Elías Salaberría Inchaurrandieta. Pero ¿quién fue Elías Salaberría, Urquiri? Bueno, pues Elías fue el primer chico de una familia, tenía dos hermanas mayores. Era el monaguillo en Lezo en su momento, era un chaval normal, hasta que Eusebio de Pildain, el que era el párroco del pueblo, pues se daba cuenta que además de atender muy bien a sus tareas, de hecho en el pueblo comentaban que este será obispo y luego santo padre, tanto le veían en la iglesia también, que que descubrió que realmente lo que le iba es el dibujo. Y era así el tema del dibujo que tanto le absorbía, que en una de las visitas a la parroquia del Santo Cristo, en Lezo, que hacía el Marqués de Cubas, que en aquella época le solía gustar a la aristocracia a pasearse por los pueblos, supongo que para beber sagardoa y y para divertirse un poco en su tiempo tan dilatado que debían de tener y que rellenar con alguna actividad, que cuando fue allí le comentaba el cura, mira este chaval, y en una de estas apareció el Marqués de Cubas, era arquitecto este señor, entonces él le comentó, pues mira qué dibujos hace. Él le dio una litografía, eso es lo que cuentan, creó una litografía de una virgen que había allí para que la copiara, y al ver el ejercicio que hizo, pues realmente se interesó por este chaval, que luego es cuando empieza a venir a Donostia, a la Escuela de Artes y Oficios. Bueno, luego continuaremos hablando más sobre esa trayectoria que comenzó ahí, a través del sacerdote Eusebio Pildain, que descubrió esa afición que tenía por la pintura y que fue quien le presentó al Marqués de Cubas, y a raíz de eso pudo empezar a estudiar. Pero antes que nada vamos a hablar con Garasi sobre ese convenio que habéis firmado Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Lezo. Precisamente queréis realizar una investigación sobre el certamen de pintura que lleva el nombre de Elías Salaberría, el memorial Elías Salaberría. ¿Crees que a través de este convenio la figura de Elías se va a conocer un poquito más? Bueno, yo espero sin duda que así sea, y por lo menos hemos podido ver que el Ayuntamiento hace una apuesta por recuperar ese memorial, indirectamente recuperar la figura de Elías Salaberría en Lezo, que es en su pueblo natal.
¿Y qué vais a investigar exactamente? ¿Cómo va a ser este trabajo de investigación? Bueno, el trabajo de investigación va a consistir en una investigación que se va a desarrollar durante unos 4 meses, en los que se va a intentar recuperar la historia de ese memorial, de ese concurso de pintura que se ha venido realizando desde 1968 como homenaje a Elías Salaverría. Y la labor principal va a ser la recopilación de la información que pueda haber en hemerotecas y demás, y hacer un repaso de todos los premios que fueron, de todos los cuadros que fueron ganadores durante cada uno de esos años, y poder ver un poco en qué han venido el devenir de esos artistas. Porque al final este memorial, este certamen de pintura, lo que quería era impulsar las artes plásticas en la localidad, ¿no? Efectivamente, y bueno, es verdad que en estos momentos el Ayuntamiento de Lezo quiere continuar con esa labor, quiere recuperar este memorial, y para ello se ha visto necesario hacer un primer trabajo previo que consiste en conocer qué ha sido ese memorial hasta ahora, y teniendo toda esa información debidamente recogida, dar un nuevo impulso al memorial y recuperarlo para el futuro. Y nuestro tercer invitado, Pello Fernández, que como decíamos es secretario de la Fundación CIGA, nos va a hablar sobre esa relación que mantenía Elías Salaverría con el pintor navarro Javier Ciga. ¿Cuál era esta relación, Pello? Bueno, lo primero que habría que decir que la vida de Javier Ciga y Elías Salaverría en buena parte, tienen partes comunes, y en otras cosas fueron muy diferentes, pero como casi todos los pintores vascos llevaron una trayectoria bastante parecida en cuanto a lo artístico. A principios de siglo les vemos que los dos se instalan en París. Previamente habían pasado por Madrid, era un poco el paso obligado, la Academia de San Fernando y el Museo del Prado, de alguna manera donde se familiarizaron con los grandes pintores españoles, Velázquez, otros maestros del barroco, Goya. Y luego la Academia de San Fernando, donde, pues por ejemplo, Ciga sacará el título de profesor con 5 medallas de oro, y era el paso obligado para adquirir un poco ese buen oficio de pintor, basado sobre todo en el rigor técnico del dibujo, ¿no? De allá, Ciga y también Salaverría pasarán a París. Hay que decir que a nivel europeo había 2 grandes centros, uno era Italia, Roma, y otro era París. Roma ya estaba en franco declive y tenía un aspecto más clasicista, y entonces París se convertía en este principio del siglo pues un poco la capital del arte a nivel mundial. Por una parte, allá se estaba dando la revolución artística con todas las vanguardias y con el nacimiento de todos los ismos, y por otra parte estos pintores euskaldunes que fueron allá, tanto Elías Salaverría, Ciga, como habían sido también los hermanos Zubiaurre o Zuloaga o Iturrino, pues habían ido fundamentalmente. En aquel momento en París había tres vías para hacer el aprendizaje un poco artístico. Una era la Escuela de Bellas Artes, donde era muy difícil entrar porque había una prueba de idioma, porque los exámenes constaban de muchas partes y de muchas horas, y entonces a esta Escuela Nacional de Bellas Artes de París tuvo un acceso muy restringido, y muy pocos pintores pudieron entrar allá. La otra vía eran las academias que eran academias libres de pintura, donde los pintores pintaban del natural, de modelos naturales, o si no de modelos en yeso, en escayola. Y ahí estaban, pues, por ejemplo, la Academia Julian, la Academia Suiza, la Academia Colarossi y la Academia Grand Sommier. Eran las más importantes de ese momento. Ciga, por ejemplo, estudió en la Academia Julian con su maestro Jean-Paul Laurens. De alguna manera, en estas academias, Jean-Paul Laurens era un maestro también que basaba su pintura sobre todo en el rigor técnico del dibujo. Entonces hacían un aprendizaje del oficio pictórico, y una vez que pasaban que dominaban fundamentalmente el dibujo, pasaban al color, a la perspectiva, a la composición, para llegar luego a las grandes composiciones, que fundamentalmente eran los cuadros de historia, del género histórico, ¿no? Donde aparecían muchos personajes y donde había composiciones muy complejas, ¿no? Ciga estuvo 2 años en París, de 1912 a 1914. Esto lo pudo hacer gracias a un mecenas que era de sus parientes bazaneses, los Bordampilleta, que le financiaron su estancia en París. Y allá consiguió entrar en el Salón
en el Salón de Primavera de 1914. La entrada del salón era la otra gran aspiración de todos los pintores de todo el mundo que iban allá y que querían hacer un poco carrera en París. Siga pudo entrar después de pasar unas severísimas pruebas con el jurado con la obra El mercado de Elizondo, que allá lo titularon Paysans Basques, paisanos vascos. Entonces logra entrar en el Salón de Primavera en 1914 y a consecuencia de ello es nombrado miembro de número del Gran Salón de París. Entonces un poco pues es el momento de gloria, de mayor gloria de Siga en París, donde es reconocido, aunque aquí tenemos muchas lagunas porque no sabemos muy bien qué relación tuvo pues con las galerías del momento, si hizo exposiciones por ejemplo en algunas galerías. Lo que sí sabemos es que entró en contacto con un marchante que era Leví, que concretamente era el marchante también de Diego Rivera, y le encargó una serie de un retrato de su hijo. Le gustó tanto que a partir de ahí le hizo otro encargo de que sería más o menos pues pintar los distintas costumbres, cuadros de costumbres españolas. Es un poco, podríamos comparar un poco con el ofrecimiento que le hicieron a Sorolla con Huntington, con la Real Society Hispanic de Nueva York. Bueno, la cosa es que vino en 1914, la Primera Guerra Mundial, y entonces todo esto se truncó. Siga se tuvo que venir otra vez a Iruña y todo pues quedó un poco en agua de borrajas. Lo que sí habría que decir era que estos pintores vascos que fueron allá, tanto Siga como Salaverría, aunque ellos fueron conscientes y vieron la revolución pictórica que se estaba dando en ese momento, ellos fundamentalmente fueron unos pintores que bebían del realismo y del romanticismo, ¿no? Entonces ellos se mantuvieron fieles a estos postulados, aunque por ejemplo Siga hace unos paisajes de París un poco en la línea plenairista, donde salió a pintar al aire libre, con una pintura, con una paleta ya y con una pincelada mucho más suelta, mucho más libre, y eso es un poco la influencia impresionista que sobre todo está en esa época de 1912 a 1914 en los paisajes parisinos. Urquiri, antes comentabas tú pues que el sacerdote Eusebio Pildain como que descubrió un poco pues que pintaba muy bien Elías Salaverría. De hecho, en numerosos artículos que hemos encontrado, incluso en la enciclopedia Auñamendi, se cita curiosamente pues eso, que en el año 1897 Elías Salaverría era monaguillo del santuario del Santo Cristo de Lezo y que al frente estaba este sacerdote Eusebio Pildain. Y es que qué importancia tuvo, ¿no?, en la vida y en la posterior pues formación por supuesto, de Elías. Y yo creo que además que es paradigmático de muchas personas de aquella época que gracias a la Iglesia o al acercamiento con los sacerdotes, digamos que quienes tenían en su mano pues el acceso a la educación y yo creo que ellos al conocer a todo el pueblo pues bueno fomentaban mucho y ayudaban mucho a personas de valía a que pudieran salir un poco de esta dinámica del caserío, que es maravillosa, que está muy bien, pero que bueno, que en muchas ocasiones pues debido a los orígenes más humildes de personas con talento pues no se pueden recabar. Entonces bueno, ahí yo creo que sí que es cierto que este cura además ejercía además de cura pues un poco de lo que hoy en día llamaríamos el ojeador de los chavales y yo creo que le dio un buen espaldarazo, un buen apoyo. Hay que reconocer también el alcalde del momento, don Regino de Guesala, pues también le habló al marqués de Cubas, o sea que ahí se juntaron lo que era el alcalde, el cura, el marqués y ayudaron a este chaval, que era un chavalín de 14 años. En el 97 es cuando empieza a venir aquí a Donosti y claro, hay que comentar que a mí es una cosa que me parece interesante de recuperar de estas personas de esta época, ¿no? Cómo venía a pie y bueno, a pesar de que Santiago Aizarna en su momento hace unos años en el discurso cuando se hizo aquí una gran exposición quitarle importancia, decirte una anécdota, yo creo que sí que hay que recuperar el hecho de que esta persona pues todos los días hacía 18 kilómetros a pie para venir a clase. Entonces, bueno, es casi media maratón, por así decirlo. Y diaria. Y diario, y con lluvia, y en caminos, y no creo yo que llevasen Gore-Tex,
y llevasen botas con Sola Vibram. Entonces, ahí iría con sus papeles y claro, no es llegar aquí y tomarte un chocolate, es llegar aquí y encima tienes que rendir. Y también rindió que bueno, pues que en el 89 creo que fue, murió el marqués de Cubas, entonces es la marquesa la que viene a hablar con los padres y que se lo quieren llevar a Madrid porque realmente este chaval le ven que tiene valía. Y además ha demostrado con creces, porque yendo y viniendo, que realmente no es un capricho que tiene que le apetece ir a pintar. Entonces esta cultura del esfuerzo, ¿no? Que yo creo que nos ha identificado pues desde siempre a las personas de Euskal Herria, ¿no? Para ir a Madrid necesitaba el permiso de los padres y hay una anécdota divertida que me parece, que yo creo que hay que mencionar. La recoge muy bien se recoge en la enciclopedia. Entonces, en un momento determinado llega la marquesa de Cubas y para irse a Madrid, pues el padre dice, pues sí, el padre la verdad es que era, yo creo que más abierto que la madre, pero la madre, cuando le dice, la madre era bastante zorroza, podemos decir. Y pues recogió aquí, literalmente se recoge en la enciclopedia, honek irabazten duen diru jakin pintatzen, chocolate gutxi hartuko deu. Eso es lo que dijo la madre, irabazten duen diru pintatzen. Y entonces, yo creo que al pintor, pues esto le debió de picar, porque resultó que una vez que estando en Madrid con el primer concurso que debió de ganar, ganó 100 pesetas, y que las 100 pesetas, que en aquella época, estamos en 1900, pues era una suma importante, las envió íntegras a su casa con una nota que decía, amak chocolate hartutzeko. Con 100 pesetas ya podría tomarse bastante chocolate. Entonces, yo creo que aquí ya van apuntando maneras de cómo era este hombre. Este hombre yo creo que era una persona muy sensible, era realmente callado. Yo creo que tenía mucha sorna, tenía muchísimo humor y yo creo que se ha ido viendo luego en su obra. También era a destacar un rasgo suyo, la timidez, ¿no? Porque incluso un cuadro lo llamó así, timidez, y que ganó un concurso. Sí, cuadros yo creo que él en el mismo discurso de entrada en la academia cuando entró, sí que lo dice, ¿no? Que él realmente en sus cuadros lo único que ha intentado es plasmar su vida y que él la plasma su vida a través de la pintura. Entonces yo creo que sí que hay una parte ahí que es en lo que estamos trabajando y también desde Euskikaskuntza y poco a poco, ¿no? Que también es una cosa que nos puede distinguir, ¿no? De no ser de grandes alardes, sino de ir trabajando tinko jotake, vamos adelante sin grandes fuegos artificiales ni bombas de humo. Y estamos trabajando en eso también, ¿no? En todos estos mensajes que yo creo que él sí que nos ha dejado en los cuadros. Sí que creo que hay bastante de autobiográfico y es que además lo dice literalmente él en su discurso de ingreso. Su formación luego continuaría en París, porque San Sebastián, luego estuvo en Madrid y luego iría a París. Y en París se formó también y obtuvo numerosas influencias de pintores franceses. Sí, yo creo que allí conocería todo el Pil-Pil y ahí es cuando supongo que coincide con Ziga, ¿verdad, Pello? De eso no tenemos absoluta certeza. Sí que coinciden los años y se pudieron conocer. Lo que sí sabemos es que los dos expusieron juntos en dos fechas que sí están perfectamente estudiadas, que son 1913 en Tolosa, en la exposición de arte vasco que se hizo con motivo de las fiestas éuskaras y que fue inaugurado el 25 de julio y donde se expusieron 146 cuadros de artistas vascos, entre ellos Salaverría y Ziga, ¿no? Y luego en 1918 vuelven a coincidir en Oñate con motivo del primer Congreso de Estudios Vascos en 1918 del 1 al 8 de septiembre, donde también hubo una representación muy importante
de autores vascos. Por lo menos en esas dos fechas sí que tenemos constancia de que coincidieron. Aparte, pensamos también que bueno, que ellos mantuvieron una amistad personal, y bueno, y que luego también se traduce mucho en las pinturas de ambos, ¿no? Porque si comparamos un poco el tipo de pintura que hacen tanto Salaverría como Ziga, y por coger dos ejemplos podemos coger el Corpus Christi de Lezo de Salaverría y el Viático en Baztán de Ziga, vemos que los dos de alguna manera podemos clasificar su pintura un poco de realismo, de perfección realista. Tratan de coger personas del pueblo que aparecen muy bien representadas, aparecen un poco con esa dignidad que también Velázquez en el barroco dio porque trataba igual a las grandes autoridades eclesiásticas que a las personas del pueblo que iban a esos eventos, tanto la procesión del Corpus como el viático. Entonces aparecen totalmente representadas tal y como son, con ese realismo perfecto que de alguna manera era la característica pictórica más importante en los dos artistas. Junto a esto, pues era un poco la maestría en la composición, en la perspectiva, en los juegos de luces, y tanto en los dos casos prácticamente la atmósfera está presente en el cuadro a través de esos juegos de luces, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco recordando a esta característica de Velázquez, los personajes del pueblo aparecen representados con esa dignidad y tal y como eran. En esto difieren un poco del resto de los demás pintores vascos, porque por ejemplo Zubiau, Urreoka, pero Chipi igual utilizaron más estereotipos, un tipo de euskaldún más estereotipado, pues por ejemplo la típica machi con la pañoleta blanca o con la pañoleta negra, o el típico euskaldún con la boina, tal. Entonces, quizá en su pintura se ve más estereotipación de estos tipos, ¿no? En cambio, tanto en Salaverría como en Ziga aparecen los personajes tal y como eran, un poco también tratando de captar esa psicología del personaje. Claro, no en vano en estas pinturas que son etnográficas en gran manera, porque son documentos etnográficos y documentos sociológicos de dos eventos religiosos, pero también no hay que olvidar que ellos eran retratistas, y grandes retratistas. Entonces también retrataron un poco ese pueblo. Y luego por encima de todo ello, pues se ve un poco esa emoción religiosa que transmiten estos cuadros, porque claro, estos pintores no fueron unos pintores que se quedaron en lo anecdótico, ¿no? Sino que fueron un poco pintores de gran profundidad, y entonces también intentaron captar esa emoción religiosa que se ve en esos dos cuadros. Uh-huh. Bueno, y hablemos ahora sobre ese discurso de entrada a la academia, que creo que dio que hablar él. Decía que tenía su propio estilo y que no se dejaba llevar por nuevas tendencias. Urquiri, ¿qué nos puedes comentar sobre este discurso? Me parece que ese discurso de entrada pues es un texto de referencia. Estábamos con el tema de que conocería las nuevas corrientes, y en una de las partes pues dice: recuerdo a este respecto que, siendo yo muchacho, decía el gran pintor Pradilla con humildad en una reunión de pintores en el Círculo de Bellas Artes: no hay que despreciar ni un aleluya, en todo hay algo que aprender. Se dirigía sobre todo a los artistas jóvenes que censuraban con menosprecio sus obras, alardeando de independencia y personalidad y blasonando de haber roto todo parentesco espiritual con los vituperados maestros. Y dice Balmes a este respecto: a pesar de tanto como se blasona de independencia, está más claro que la luz del mediodía, que esa independencia no existe, que gran parte de la humanidad anda guiada únicamente a algunos, que son los que conducen a los demás y que a su talante la llevan por el medio de la verdad o el error. Formando un cuadro de clasificaciones científicas y literarias, y yo añadiría que artísticas, encontraríamos fácilmente que en cada género son muy pocos los que levantan bandera, y que sobre sus pasos se precipita la multitud ahora como siempre. El genio no es patrimonio del linaje humano, sino un privilegio a pocos concedido. Y a los artistas jóvenes de entonces, hoy ya viejos, como a los artistas jóvenes de hoy, llenos de audacia cometedora, de desplantes y menosprecio de los maestros, yo les recordaría aquella sentencia que se lee en la puerta del cementerio de un pueblecito guipuzcoano: laster esango dute, zuengatik, guregatik esaten dezutena, hil ziran.
que bueno, viene a decir que pronto se irá de vosotros lo que dicen de nosotros. Murieron. Así que yo creo que en esto recoge el por qué él, en un momento determinado, bien, conoce todo aquello, pero que realmente no se deja subyugar. Eso no quiere decir que no haga aportaciones a la pintura. Simplemente que él ha conocido, ha visto, y el camino que le llena, o el camino que le conduce, o el camino que a él le va a formar en plenitud es este figurativismo realista, con este retrato de la gente real del pueblo, una persona que es capaz de retratar a los reyes, a los aristócratas y al vecino de enfrente, pero con la misma dignidad y sabiendo además que los va a hacer inmortales. Pues bueno, yo creo que cuando dicen no, ni le caló, no aportó, no, señores, yo creo que conoció y decidió, y tuvo la audacia, él sí que tuvo la audacia de decidir y de ir un poco en contracorriente a lo que en el momento pues era lo que estaba de moda. Y es también ahí pues que no fuese comercial a nivel de subastas, de ser un poco, bueno, pues un valor en alza dentro de los mercadeos del arte, sino que era un señor que hacía sus encargos, pues como hace cualquier artesano, encargos para quien le paga, porque claro, como dice también, los artistas también tienen que comer. Entonces, bueno, estuvo en Francia, pero no solamente en Francia, también luego en el año 12, cuando saca la medalla de oro. Luego va al 13 y saca medalla de oro en Múnich, luego está en Panamá, está en Venezuela, está en Argentina, o sea que también he leído en Flores Capero Chipi, no le gustó salir del Estado español. Bueno, yo qué sé, eso son opciones, opiniones. Yo que cada vez que cojo cosas nuevas me sorprendo más con él, pues bueno, diría que sí que estuvo, que aprendió y que decidió que ese no era su camino. Hemos hablado sobre su trayectoria, cómo se fue formando, pero ¿cómo era como persona Elías? Bueno, de joven, pues debía ser feo, no debía ser. Entonces, bueno, yo creo que hay un texto de una revista, Euskal Herriaren Alde, del año 25. Entonces, bueno, pues está, yo creo que en buena edad. Y cuenta José Francés pues cómo vinieron pues aquí a dar una vuelta por Guipúzcoa y bueno, yo creo que es que casi mejor os lo leo literalmente más que contar. Entonces decía que venían en coche y las carreteras arcaicas veían que en los frontones y las boleras había hombres como muñecos elásticos que trazaban en el aire suave de los atardeceres la silueta clásica de los discóbolos o lanzadores de disco, las viejas, tan viejísimas, dentro de sus ropas negras, hilando, cual en las consejas antiguas, el copo blanco de lino, los mozos de apolíneo torso que sentados en rústicos bancos de piedra trenzaban el cáñamo de las alpargatas, y a nuestro paso levantaba desdeñoso el rostro para darnos su perfil furgente de medalla. Las carreteras eran arcaicas y arrastradas por los bueyes que con aguijón dirige el campesino de oscura y pequeña boina, el largo blusón azul, los cabellos blancos, el rostro cenceño y la tonada de palabras herméticas y lánguido ritmo. O sea, esto es como nos cuenta José Francés cuando vino a Guipúzcoa, acompañado de Salaverría. Dice que como era septiembre, todos los manzanos estaban henchidos de los aurirrojos frutos. Tronchaban las ramas con su peso, caían de las faldas de los montes esmaltando los prados. Teníamos las fauces secas y el sol nos encendía el cuerpo. Apenas el auto apaciguaba su marcha. Sentimos previamente el gozo de hundir los dientes en la fresca carne de las pomas y sentí yo también el deseo de traer al hogar tan lejano de allí una rama con su fresco verdor y su pompa frutal. Detuvimos el auto al pie de un caserío y saltó el pintor de Salaverría, a tierra, llamó a los caseros en el habla secular incomprensible para las gentes de otra parte, trepó a un árbol, cortó la rama y así, en mangas de camisa, con la pequeña boina tajándole la frente, con la risa y las palabras enigmáticas en los labios, se me apareció entonces como el vasco pintor en su tierra nativa. Era realmente el Elías Salaverría de la procesión del Corpus en Lezo, el del Gu, el del duelo,
el que en los años sucesivos, ya seguro de su trayectoria ideológica y en la plenitud factural y física, habría de pintar el San Ignacio, los mineros, la ofrenda de Sebastián Elcano y esa Virgen de Aránzazu, que resume y compendia de magnífico modo su amor a los hombres y los sentimientos y la naturaleza de Guipúzcoa. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que se describe es que Salaverría, pues como estábamos comentando de Siga, ¿no?, que son personas que a pesar de estar en Madrid, a pesar de desarrollar así su labor, o sea, tenían clarísimo de dónde eran y lo llevaban, pero totalmente en la sangre. Recuerdo que haber leído, pues como, bueno, Tomás Garbizu, se le hizo un libro y hablando de su primo, porque Salaverría era primo de Garbizu, decía, bueno, que lo que más le admiraba de Salaverría es que a pesar de llevar tantos años en Madrid, conservaba el euskera como si ayer hubiera salido de Lezo. Y yo creo que era una de las claves del posterior, la trayectoria que llevó Salaverría tan grande, ¿no? Que tenía muy claras sus raíces donde estaban y que tenía unas raíces muy profundas. Y esas raíces profundas quizás fueron las que le proporcionaron el cimiento suficiente para crecer como creció. Hablemos sobre el compromiso político que tuvo Elías Salaverría, Urquiri. Bueno, Elías, compromiso político, digamos que, bueno, ahí tenemos que ver cuando salta la guerra. En el 36 pues se tuvo que ir a la embajada de Finlandia, luego de allí fue a Francia, pero bueno, tenía hijos Elías y bueno, en un principio quizás por una parte, como había pintado, le llamaban el tragacuras por haber pintado a San Ignacio, a muchos jesuitas, los inmortalizó con los pinceles. Y bueno, pues los que no eran pro frailes, pues se lo querían un poco, lo querían eliminar. Y luego, por otra parte, pues bueno, como estuvo en Madrid y demás, alguna persona, pues no sé, o algunas aguas turbulentas, como dice Álvarez Emparanza en la enciclopedia, pues han querido borrar y demás. Para eso yo retomaría lo que mi Aitona dijo, ¿no? Pues, jolín, se dirá lo que se quiera, retrató a quien tuvo que retratar, porque al final era un trabajador, retrató a Franco, a Mola y a todo el que tenía que retratar en aquel momento. Y entonces, bueno, pero la audacia que tuvo de acabar, lo que, como hemos leído antes, ¿no? Su discurso de entrar en la academia en euskera, yo no sé quién la tuvo. Y la Aitona decía, pues algunos ya les habrían colgado medallas por hacer lo que hizo. Pero bueno, él siguió su camino bastante a pala, no se colgó, no estuvo por ahí haciendo, así como Siga sí que tuvo que ir a la cárcel, ¿verdad, Pello? Podemos decir que Siga en su existencia tiene dos motores o dos razones vitales que son muy importantes. Una es, como él mismo dice, Baskonia, y otra es el arte. Bueno, en el terreno del compromiso político, Siga siempre tuvo muy claro que él era un euskaltzale y participó como tal en toda la vida de Iruña, en todas las instituciones que trabajaron por el euskera. Tenemos que tener en cuenta que en esa época, a principios de siglo, había la asociación euskara y en torno a la asociación euskara se encontraron un poco todos los intelectuales de la época, desde Iturralde y Suit a finales del siglo XIX, a Arturo Campión, Zubiri, sinónimo de escritor Manezaundi y otros, ¿no? Y entre ellos Siga. Siga participó tanto del Centro Vasco como del Euskal Etxea, se afilió al PNV, tuvo varios cargos también en el Bazoki y sobre todo también en La Voz de Navarra, que era el periódico de alguna manera de ideario nacionalista y un poco y crítico con los otros periódicos que había en Navarra en aquel momento, que eran Diario de Navarra y El Pensamiento Navarro, ¿no? Entonces, él desde luego desde el primer momento luchó decididamente y tomó parte en la vida política siendo concejal de Iruña entre los años 20 y 23 y luego entre el 30 y el 31. No podemos decir que Siga fuera un político al uso, era un político muy pegado al ciudadano. La política igual le venía, esta
gran política de concejal le venía un poquito grande. Él lo que intentaba era ayudar a sus convecinos, y como nos cuenta muchas veces su hija, pues muchas veces venían a pedirle a su casa cosas, y entonces lo primero que hacía era darles un trago de vino, que les pusieran su problema, y él intentaba en la medida de lo posible pues solucionarlo, ¿no? Entonces era muy idealista. Él pensaba y veía que se hacían progresos en cuanto al nacionalismo en Navarra, que siempre era muy minoritario, pero poco a poco fueron consiguiendo cada vez mejores resultados electorales. Y él fue, y luego en la época de la República, ¿no?, de la Segunda República, entonces él siempre tuvo mucha esperanza y fue muy optimista. Estaba completamente ajeno, él era también muy idealista, como hemos dicho, y no se enteraba muy bien de toda la realidad que luego le iba a venir. Era ajeno a lo que en 1936 iba a pasar, y una vez había ocurrido, pues él siempre decía que él no había hecho nada malo y que no tenía nada que ocultar, aunque participaba en muchas acciones humanitarias. Una vez estallada la guerra, pues sobre todo de ayudar a pasar la frontera a gente que lo necesitaba, a poner en contacto, y de eso fue acusado en 1968 y encarcelado. Estuvo año y medio en la cárcel, con 61 años entra en la cárcel, es torturado física y psíquicamente, y la cárcel pues fue una experiencia muy amarga que prácticamente mató y aniquiló la capacidad de creación que tenía Ziga, de tal manera que en 1969, después de pasado el año y medio en la cárcel, pues vemos que sale un Ziga ya, pues como hemos dicho antes, totalmente, en gran parte, muy aniquilado, muy aminorado, y que va a tener que soportar una dictadura larga, y que de alguna manera pues él se refugiará en esos momentos en el arte, montará una academia y será un poco el maestro de todos los maestros de la siguiente generación de pintores en Navarra que acudieron a él, ¿no? Uh-huh. En la cárcel también mantuvo conexiones muy importantes con Pellomar Irujo, y daba clases de pintura a los demás presos, y eso es un poco lo que le mitigaba el día a día, ¿no?, de esa situación tan difícil. Uh-huh. O por ejemplo Aquiles Cuadra, concejal y alcalde republicano de Tudela, que fue fusilado. Claro, él vio cómo fusilaban a Aquiles Cuadra, había visto cómo había sido fusilado Fortunato de Aguirre, el alcalde nacionalista de Estella, y a él, aunque le habían avisado muchas veces que que pusiera tierra de por medio, él siempre decía que él no había hecho nada malo y que no tenía nada de qué avergonzarse y que no tenía por qué irse, ¿no? De hecho, fue lo juzgado en 1968 por auxilio de la rebelión, y en este juicio salió absuelto, pero luego un segundo juicio por haber participado del juicio por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, le declaró culpable y tuvo que pagar una multa de 2.500 pesetas, le fueron embargados todos los bienes, y realizó una obra, un calvario para los escolapios de Pamplona, y con esa obra pagó la multa de 2.500, por eso es conocido como el Cristo de la Sanción. Uh-huh. Y ya a partir de ahí pues sale, ya es un Ziga ya muy entrado en años, con 62 años, y ya a partir de ahora no tiene la capacidad creativa que tuvo en los primeros momentos, aunque es capaz de hacer también obras muy buenas en esta última etapa, por ejemplo el retrato de Arturo Campión o su propio autorretrato, ¿no? ¿Qué repercusión? Aunque le hizo gran mella, pues eso, la estancia en la cárcel, la tortura física y psíquica, y sobre todo luego pues la larga dictadura, ¿no? ¿Qué repercusión tuvieron en su época tanto la obra de Ziga como la de Salaverría, y hoy en día ocupan el lugar que se merecen? Bueno, en su momento hay que decir que eran las primeras filas, hay que decir que eran medallas de oro, que cuando murió siendo académico, y bueno, pues yo creo que no se esperaría nadie en ese momento que a día de hoy pues apenas si aparecen en las enciclopedias. De hecho, creo que en los últimos diccionarios enciclopédicos han desaparecido las voces. No creo que ocupen el lugar que tienen que ocupar, pero bueno, en eso tenemos la responsabilidad a los que somos sus herederos. Bueno, la obra de
Ziga en su momento tuvo gran repercusión en Navarra. Se puede considerar que Ziga fue uno de los mejores pintores de la primera mitad del siglo XX, puesto que prácticamente tocó todos los campos y todos los géneros de la pintura etnográfica, pintura sobre todo retrato y también paisaje, aparte de otros géneros, pintura alegórica, simbólica, mitológica. Pero bueno, tenemos que ser conscientes que luego, una vez ya desaparecida la figura de Ziga, pues bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo pues por la gran influencia del arte contemporáneo y sobre todo por la abstracción, todos los artistas que han sido tan figurativos y que han buscado esa perfección realista de la cual hablábamos antes, quedaron un poquito relegados y han quedado un poquito relegados y en ese momento también nos encontramos hoy en día. Aunque Ziga, por ejemplo, prácticamente a partir de los años 40 tuvo una influencia directa en todos los demás pintores de Navarra en la siguiente generación, porque él montó la academia y prácticamente todos los mejores pintores de la siguiente generación a Ziga en Navarra, como son Crispín, Briñol, Lasterra, Bartolocci, pues todos Echauri, fueron alumnos suyos, Carle Garmendia, fueron alumnos suyos, ¿no? Y entonces aprendieron con él y de alguna manera la pintura de Ziga siguió viva en la siguiente generación gracias a su labor docente, ¿no? Ahora, hoy en día pues nos encontramos con que lo que te decía antes, en gran medida estos pintores figurativos que buscaron esta perfección realista y de alguna manera hicieron esos cuadros con tanta potencia pictórica, pues por un poco las modas de lo que es la abstracción, el arte contemporáneo, el informalismo y todos los demás ismos, pues se han encontrado un poquito relegados. Yo espero que a partir de ahora la figuración otra vez empiece a tener el sitio dentro del arte que le corresponde. Uh-huh. Sí, bueno, pues eso, comentar cómo ha ido poco a poco diluyéndose, ¿no? Pues un poco lo que comentamos antes de las aguas turbulentas, que no se sabe bien por qué. Sí que somos los herederos, por supuesto, los que tenemos esa responsabilidad de mantener, pero bueno, sí que se puede ver, y además que es un poco también el motivo, ¿no?, que de este memorial, como en el año 68, que es cuando se inicia este memorial, homenaje a Salaverría, pues era titulares en todas las prensas. Cuando ganó la medalla, bueno, en el año 12, esto un poco más, cuando él estaba vivo, eso sí que fueron titulares, hubo, bueno, celebraciones, banquetes, cuando murió también era titular, pero a nivel estatal. Y volvemos otra vez al 68, ¿no? Jolín, ver recortes de aquellos momentos cuando el mismo Tomás Garbizu pues toma la palabra diciendo que jolín, que hay que hacerle algo a Salaverría, ya en Donosti, que bueno, que Lezo por supuesto, pero Donosti y demás. La calle Salaverría se ha puesto hace poco, está ahí al lado de las universidades. Y además me costó, bueno, no sé, estuve preguntando como un par de años a ver cuándo ponían el cartel. Sabía que estaba aprobada, pero les ha costado poner ya está puesta y bien puesto. Pero, ¿qué es eso, no? ¿Por qué han ido desapareciendo o qué ha ido que se vaya diluyendo? Yo creo que es retomar lo que dice Pello, ¿no? Esta especie de sarpullido que le da a la gente con la figuración. Pero bueno, yo creo que es lo que ha dicho Pello también, retomarlo y de hecho, igual nos adelantamos demasiado, Garazi, pero indicar que las líneas pueden ir por ahí también a la hora de retomar el memorial. Veremos cómo ha ido, pero de aquí en adelante, quién sabe qué es lo que se puede premiar en este memorial, que yo creo que resurgirá ahora con fuerza. Ha tomado un tiempo de tranquilidad, Beratzen ha estado reposando, Ontzen, como hace un poco la Sagardoa que hemos comentado antes, las manzanas de septiembre, y a ver qué sucede. Yo creo que sí, que de aquí en adelante las cosas buenas no desaparecen. Precisamente esa investigación en la que se va a estudiar este memorial Elías Salaverría, este concurso, este certamen de pintura, pues bueno, pues probablemente pues arroje numerosas incógnitas, nos traslade un poco más esta figura de Elías Salaverría a la actualidad y la actualice al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que efectivamente el estudio nos va a permitir ver qué ha sido desde el 68 hasta ahora ese memorial,
pero a su vez nos va a permitir reflexionar sobre la aportación de pintores como Elías Salaverría a la historia de nuestra pintura y nos dé las claves para recuperar ese memorial, un poco haciendo honor seguramente a algunos de los valores que este hombre en su momento supo dar a su pintura, ¿no? Y bueno, no dejarse llevar muy entre comillas por esos sismos, respetándolos por supuesto, pero quizá podemos estar en un momento en el que se puede hacer una apuesta clara, pues bueno, de intentar recuperar algunos de esos valores de la pintura como técnica y como otras tantas cosas, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta investigación? Bueno, esta investigación se va a llevar a cabo con la ayuda, dirección inestimable de Urquidy Salaverría y la van a realizar dos investigadores que son José Javier Fernández Luna y Pilar Matei Muñoz. Ellos son historiadores del arte y van a hacer este trabajo de investigación. Seguramente, al final del trabajo podamos encontrarnos con un catálogo de lo que ha sido el memorial y luego ya, el siguiente paso indudablemente será recuperar el memorial y yo creo que recuperar la figura de Elías Salaverría. Y no quiero dejar de decir que ha sido muy bonito recuperar que en 1918, en el origen de Eusko Ikaskuntza, este año estamos celebrando nuestro 90 aniversario, nos aparecen pintores como Ziga, Elías Salaverría y otros tantos. Bueno, y hay que recordar, como decíamos antes, que esta investigación se va a hacer a través de este convenio que ha firmado Eusko Ikaskuntza con el Ayuntamiento de Lezo. Garasi, te queríamos preguntar también sobre estos convenios. ¿Qué es lo que ofrece Eusko Ikaskuntza a los ayuntamientos a través de esta firma de estos convenios? Bueno, a través de la firma de estos convenios, sobre todo, Eusko Ikaskuntza ofrece apoyo, asesoramiento, ayuda a las labores que desde los ayuntamientos quieren realizar para impulsar temas culturales. Y luego yo creo que el valor principal de estos convenios consiste en la capacidad de colaborar con los ayuntamientos, con asociaciones y, en definitiva, con un montón de personas que están un poco interesadas en conocer, investigar y difundir nuestra cultura. Pues sí, eso que comenta Garasi, ¿no? De ayudar. Hay que decir que no solamente va a estar Eusko Ikaskuntza en este estudio, sino que posteriormente en lo que es el memorial también va a estar en las raíces y va a seguir apoyando, o sea que no va a ser una cosa puntual. Y que es importante todos estos temas de los memoriales y estos concursos, en el mismo concurso también de artistas noveles que ahora está bienal, es bastante importante. En el de Guipúzcoa estuvo Salaverría en sus inicios y yo creo que es importante pues fomentar, ¿no?, esto que estamos comentando, de que a las personas con inquietudes artísticas pues se les dé opciones de poder desarrollarse. Y es así como Salaverría pudo desde este monaguillo pues luego hacer cuadros tan famosos, pues por ejemplo, para que no lo recuerde, pues este Hermano Gárate, que yo creo que es de los mejores retratos, a mí es de los que más me gusta. Decían en Eclesia, un artículo que solo lo que le faltaba era la aureola, que pedía la aureola. Yo no sé los jesuitas que dirán. Luego, por otra parte, siguiendo con la línea de los jesuitas, pues está San Ignacio, del cual hay 3 versiones, o sea que para gustos, y cada versión siempre tiene algún detalle diferente. Y luego están los San Francisco Javieres, que está el de Diputación de Navarra y luego está el que está en el Castillo de Javier, que creo que uno de ellos tenía intención de dejar en el Santo Cristo de Lezo, el pintor, cuando murió, pero finalmente falleció, como falleció con los pinceles en la mano, restaurando la cúpula de San Francisco el Grande en Madrid, el 14 de julio del 52. Pues entonces, pues yo creo que muchas cosas de estas que se hacen cuando ya te ves que te viene la muerte encima, pues no las pudo hacer. Y entonces, finalmente quedó para los herederos que quedaron, y San Francisco y Javier pues está uno en Navarra, en la Diputación, y el otro está en el Castillo, que compró creo que Gabriel Inchaurrandieta, que era primo del pintor y también jesuita. O sea que eso de los jesuitas, que hay también el padre Nemesio Taño, está también el cura Santa Cruz, pues hubo yo creo que una línea bastante importante. Luego otros cuadros, pues está el de la Vuelta al Cano, que tenemos una versión en el Museo Naval de Madrid
Y hay otra versión en Diputación de Guipúzcoa. Este cuadro sirvió para un billete de 500 pesetas, o sea que fue bastante importante. Y de San Francisco Javier también se utilizó para un sello. Hace un año pasado, el anterior, creo también que se utilizó, creo, porque en principio no nos han notificado nada a la familia. Se utilizó también para hacer el sello de la comisión conmemorativa, lo debieron de utilizar la imagen. Nosotros encantados, o sea que de aquí a posteriori les cedemos el permiso para poder utilizar las imágenes, que es lo que nos interesa a todos, que este patrimonio vasco se difunda y sirva para que todos podamos gozar de él. Bueno, pues ahí queda la obra y la vida de Elías Salaverría. Nos lo han contado Urquiri Salaverría, que es la bisnieta de Elías Salaverría y presidenta de la asociación El Siker, que es la asociación para promover investigaciones y actividades sobre Elías Salaverría y el patrimonio vasco. Urquiri, eskerrik asko argureik izateagatik. Zuei benetan. También hemos tenido con nosotros a Garasi López de Chezarreta, que es responsable de las relaciones con los ayuntamientos en Eusko Ikaskuntza. Garasi, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Y también ha estado Pello Fernández, que es profesor de arte y secretario de la Fundación CIGA. Pello, eskerrik asko. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de acercar un poco la figura tanto de Salaverría como CIGA y de contextualizar un poco dentro de la pintura vasca de la primera mitad del siglo XX. Gracias, Eskermille Denei. Y antes de finalizar, recordaros que tenéis 2 vías para poneros en contacto con nosotros. Está la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o si no, nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Hasta la semana que viene. Agur.